Imagina una ciudad que se creía intocable, una metrópoli de grandeza incomparable, rodeada de murallas colosales y llena de riquezas inimaginables. La capital del imperio más temido de su época. En sus calles vivían los más poderosos, aquellos que pensaban que su imperio nunca caería, que su ciudad nunca sería derrotada. Pero todo esto estaba por cambiar cuando un hombre, un profeta desconocido para muchos, apareció con un mensaje aterrador. La ciudad caerá, su oro será saqueado, sus fortalezas derrumbadas. El juicio de Dios está cerca. Hoy nos adentramos en la historia de Nínive, una ciudad que una vez fue gloriosa, pero que finalmente sucumbió a la ira divina, tal como había sido profetizado por Nahum, el profeta desconocido que osó desafiar al poder de Nínive. La profecía de Nahum. En las tierras áridas de la antigua Mesopotamia, donde los vientos soplaban sobre las colinas y los ríos Tigris y Éufrates serpenteaban como venas en la tierra, nació Nahum, un hombre cuyo nombre significaba consuelo, pero cuya vida estaría marcada por la oscuridad y el dolor. Desde pequeño, la presencia de Nahum parecía cargar con un misterio silencioso, un presagio de algo grande que estaba por ocurrir. Criado en la tradición de los israelitas, un pueblo marcado por siglos de obediencia y rebelión ante Dios, Nahum creció rodeado de historias de gloria y sufrimiento. Su padre, Eliab, temido por su sabiduría en las Escrituras, le enseñó que el llamado de Dios no era fácil, que la palabra divina no solo era un mensaje, sino una carga pesada para aquellos que la llevaban. Con el tiempo, Nahum se convirtió en escriba, transcribiendo textos sagrados, pero algo dentro de él ardía con fuerza. No podía ignorar las voces que resonaban en sus sueños, voces que anunciaban la caída de Nínive. Nínive, una ciudad que había sido una vez un faro de arrepentimiento tras las advertencias de Jonás, había vuelto a sus viejos vicios. El oro fluía, pero también lo hacía la sangre. Los reyes se entregaban a la lujuria, los sacerdotes ofrecían sacrificios humanos a ídolos, y los justos eran perseguidos. La ciudad vivía en la decadencia, ciega a la misericordia de Dios, burlándose de las advertencias de los antiguos profetas. Fue entonces cuando Nahum comenzó a tener visiones, imágenes de Nínive envuelta en llamas, sus torres cayendo, los gritos de los habitantes resonando en el cielo. Las señales eran claras. El juicio estaba por llegar. Nahum no podía ignorarlo, y a pesar de la incredulidad de la gente, se presentó en las plazas, proclamando el mensaje de destrucción. El pueblo de Nínive lo ignoró. Se burlaban de él, llamándolo loco, un nuevo profeta que no tenía nada que decir que valiera la pena. Pero Nahum no se rindió. Su voz resonaba con una convicción aterradora. Hablaba contra los templos profanos, los jueces corruptos y los sacrificios de inocentes. Sus palabras llegaron a los oídos del rey, quien, inquieto por el creciente poder de las voces disidentes, decidió actuar. En un intento por silenciar la verdad, el rey de Nínive envió a sus hombres tras Nahum, pero algo en el aire ya había cambiado. El destino de la ciudad parecía estar sellado. Malik, un escriba del templo real, conocía los secretos ocultos bajo Nínive. Había escuchado los susurros sobre pactos oscuros y sacrificios humanos, secretos que ni el rey ni los sacerdotes querían que salieran a la luz. Junto con Harit, un anciano que había vivido en tiempos más puros, Malik comenzó a desenterrar los antiguos registros, descubriendo la verdad que había permanecido oculta durante generaciones. Los cimientos de Nínive estaban sellados con sangre inocente. La ciudad fue construida sobre los huesos de aquellos que habían sido sacrificados para dar poder a los reyes.
La verdad salió a la luz y la ira de Dios no tardó en llegar. Nínive, una ciudad que se creía eterna, comenzó a desmoronarse. Plagas, terremotos y tempestades destruyeron la ciudad. Los cielos se oscurecieron, el aire se volvió denso y la tierra tembló bajo los pies de sus habitantes. El rey, en un último intento por salvar su reino, sacrificó a muchos inocentes, pero fue en vano. Nada podía detener el juicio que se había desatado sobre la ciudad. Nínive cayó, y con ella se fue el orgullo y la arrogancia de sus reyes. La profecía de Nahum se cumplió, no porque Nínive fuera grande, sino porque se había corrompido hasta sus cimientos. La lección es clara. Ninguna ciudad, ningún imperio, por grande que sea, puede escapar de la verdad y la justicia de Dios. Hoy, Nínive nos deja una lección atemporal. ¿Estamos construyendo nuestras vidas sobre el orgullo y la soberbia? ¿O buscamos la verdad y la justicia como Nahum lo proclamó? El juicio de Dios puede parecer tardío, pero siempre llega. Que aprendamos de la caída de Nínive antes de que sea demasiado tarde. Nahum fue un hombre común, un escriba, alguien que parecía destinado a transcribir las historias y enseñanzas de otros, sin saber que un día su propio nombre sería escrito en las páginas de la historia como el portador de una de las profecías más impactantes en la antigua historia de la humanidad. La ciudad de Nínive, con toda su grandeza y poder, no fue ajena a las promesas de destrucción que otros imperios habían escuchado y temido en la antigüedad. Sin embargo, los habitantes de Nínive, cegados por su lujo y poder, pensaban que su ciudad jamás sería tocada por la ira divina. Pero, como en tantas otras ciudades y pueblos que llegaron a pensar que su fortuna era eterna, Nínive vivió su propia caída. En la Biblia, el libro de Nahum deja claro que no fue solo el deseo divino lo que precipitó la caída de la ciudad, sino su propia maldad. Su arrogancia y el abuso de poder, su descarada corrupción y violencia, llevaron a un punto en que no había marcha atrás. El pecado de Nínive había llegado al límite, y el juicio de Dios iba a ser inevitable. A medida que Nahum comenzaba a clamar en las plazas, su voz resonaba con fuerza. Se convertía en un faro de verdad en una ciudad oscura, pero también un blanco fácil para aquellos que no deseaban escuchar. A pesar de las amenazas y la burla, Nahum no titubeó. Su mensaje era claro. El juicio de Dios había llegado. Nínive, que había experimentado la misericordia de Dios en el pasado, no podía seguir burlándose de la justicia divina. La historia de Nínive no es solo la historia de un imperio que fue destruido, sino de un pueblo que se negó a escuchar las advertencias y que pagó el precio de su arrogancia. A lo largo del libro de Nahum, la ciudad es descrita con imágenes poderosas, sus torres cayendo, sus riquezas dispersándose, sus muros derrumbándose como un gigante caído. La caída de Nínive simboliza la inevitable derrota de aquellos que viven sin temor de Dios, que construyen imperios sobre las injusticias y el sufrimiento de los inocentes. La pregunta que la historia de Nínive plantea es, ¿qué pasa cuando nos olvidamos de las advertencias de Dios? La ciudad de Nínive se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando las naciones se desvían de la rectitud y la justicia. Las imágenes de destrucción que Nahum pronunció sobre Nínive no solo fueron palabras vacías, sino el cumplimiento de una sentencia que había estado esperando pacientemente. A medida que el juicio se acercaba, las señales se intensificaron. Hubo visiones aterradoras que predijeron el colapso de la ciudad, y a pesar de que algunos se burlaban de las palabras de Nahum, algo profundo comenzaba a cambiar en el corazón de los habitantes de Nínive, la ciudad que una vez pensó que sería impenetrable, que creía que la riqueza y el poder podrían protegerla, comenzó a tambalear bajo el peso de su propia corrupción. Cuando la destrucción finalmente llegó, no fue un evento repentino, sino la culminación de años de malas decisiones, de abuso de poder y de ignorar las señales del juicio divino. Nahum había sido el portavoz de esa justicia, y aunque muchos lo rechazaron, su mensaje no dejó de resonar. Nínive cayó. El oro, las riquezas y el poder de sus líderes no pudieron salvarla. Los templos que antes se alzaban orgullosos y desafiantes ante el cielo fueron destruidos. Las murallas que se pensaban impenetrables se derrumbaron. Los propios ciudadanos de Nínive comenzaron a sufrir la ira de sus propios pecados. Lo que ocurrió en Nínive no fue solo una tragedia histórica, sino una lección que sigue vigente hoy. La caída de esta ciudad es un recordatorio claro de que, por más poderosos que se crean los hombres, la justicia de Dios no puede ser desafiada sin consecuencias.
La historia de Nínive es una advertencia para todas las naciones, para todos los pueblos, para todos los individuos que piensan que su soberanía, riqueza o poder están por encima de la verdad y la justicia divina. La caída de Nínive también nos deja una importante reflexión personal. Muchas veces, al igual que los habitantes de Nínive, vivimos nuestras vidas ignorando las advertencias, creyendo que la arrogancia y el poder nos protegerán de las consecuencias de nuestros actos. Pero el destino de Nínive muestra que tarde o temprano, la verdad y la justicia saldrán a la luz. Ninguna acción injusta queda sin respuesta. Aunque Nínive fue destruida, la historia no termina solo en juicio y condena. La lección que Nahum nos deja es también sobre la importancia del arrepentimiento. En el pasado, Nínive había experimentado el perdón divino gracias a la predicación de Jonás, pero al volver a sus viejos caminos, selló su destino. La misericordia de Dios está siempre presente, pero también lo es su justicia. La historia de Nínive nos recuerda que, aunque Dios es paciente y misericordioso, hay un límite. Cuando se llega a ese límite, no hay vuelta atrás. Finalmente, la caída de Nínive no solo nos enseña sobre la justicia de Dios, sino también sobre la esperanza que viene con el arrepentimiento genuino. Aunque Nínive pereció, las naciones y pueblos del futuro podrían aprender de su historia. La esperanza siempre está presente para aquellos que se vuelven hacia la verdad, que reconocen su error y buscan el perdón divino. Así como Nahum vio la caída de Nínive como una justicia inevitable, también debemos recordar que hay un juicio final para todos. La pregunta es, ¿cómo nos preparamos para ese juicio? Nínive tuvo su oportunidad y su caída nos recuerda que el tiempo para cambiar no es eterno. El fin de Nínive no fue solo el final de una ciudad, sino el cumplimiento de una profecía que revela las consecuencias de la arrogancia, la injusticia y la ignorancia ante la verdad. Es un llamado a reflexionar sobre nuestras vidas y sobre cómo vivimos en relación con la justicia y la verdad. No importa cuán poderosos creamos ser, ningún imperio, ninguna riqueza, ninguna muralla puede protegernos de las consecuencias de nuestras acciones si no estamos dispuestos a vivir con rectitud. Nínive se desmoronó, y con ella el sueño de una ciudad intocable. Que esta lección nos inspire a ser humildes, a arrepentirnos cuando sea necesario y a vivir de acuerdo con principios que honren la verdad y la justicia divina. A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones han caído por diversos motivos: invasiones, desastres naturales, guerras y muchas veces por su propio pecado y corrupción. La caída de Nínive no es un evento aislado, sino una lección que debe trascender los siglos y resonar en cada generación. Hoy, más que nunca, debemos preguntarnos si las naciones, las comunidades e incluso nuestras vidas individuales están construidas sobre los principios de justicia y rectitud, o si, como Nínive, estamos alimentando la arrogancia y el ego que eventualmente nos llevarán al colapso. El pecado de Nínive fue profundo. Se trataba no solo de un pueblo que despreciaba la misericordia de Dios, sino de una cultura que se construyó sobre la injusticia, la opresión y la crueldad. A pesar de las advertencias, su ciudad se convirtió en un símbolo de lo que puede ocurrir cuando un imperio olvida que todo poder proviene de una autoridad superior. Los reyes de Nínive confiaron en sus ejércitos, en su riqueza, en sus dioses paganos, pero nunca se detuvieron a considerar que todo eso era transitorio y que su final inevitable llegaría. En el mundo moderno, las historias como la de Nínive nos invitan a reflexionar sobre cómo estamos construyendo nuestras propias sociedades. Vivimos en tiempos de grandes avances tecnológicos, económicos y sociales, pero también en tiempos de creciente desigualdad, injusticia y violencia. La historia de Nínive nos recuerda que, aunque nuestras murallas pueden parecer impenetrables y nuestras riquezas inalcanzables, nada en este mundo está a salvo de los efectos de la corrupción y el ego humano. El caso de Nínive no es solo un recordatorio histórico, sino una advertencia sobre los peligros del orgullo humano y el abuso de poder. Muchas veces, como individuos y como sociedades,
nos olvidamos de las consecuencias de nuestras acciones. El lujo, el poder y el estatus pueden cegarnos, como lo hicieron con los habitantes de Nínive. Sin embargo, el colapso de esta ciudad nos muestra que el arrepentimiento y la justicia son esenciales para mantener la integridad tanto de las naciones como de las personas. La ira y la misericordia de Dios. ¿Dónde encuentra su lugar la humanidad? Un aspecto fundamental de la historia de Nínive es la interacción de la misericordia y la justicia de Dios. En un principio, la ciudad fue perdonada tras el arrepentimiento genuino de sus habitantes, como se narra en el libro de Jonás. Sin embargo, el retorno al pecado y la corrupción que ocurrió después dejó en claro que la misericordia divina no es infinita y que hay un momento en que las consecuencias son inevitables. Dios, en su infinita sabiduría, ofrece el arrepentimiento como un camino hacia la salvación. Nínive tuvo una segunda oportunidad, pero la ciudad se desvió nuevamente hacia la maldad, ignorando las advertencias y despreciando las oportunidades para cambiar. Al final, el destino de Nínive fue sellado y el juicio divino fue imparable. Esto plantea una reflexión importante. Aunque la misericordia de Dios siempre está disponible, hay un punto en el que la justicia debe prevalecer. El juicio de Dios no es caprichoso ni injusto, es la respuesta a una constante desobediencia y a la perpetuación del mal. En la vida de todos los creyentes, el llamado a arrepentirse y rectificar siempre está presente, pero debemos estar atentos a no esperar demasiado y llegar al punto de no retorno. La historia de Nínive nos ofrece también una oportunidad de redención. Si bien Nínive fue destruida por su corrupción, la oportunidad de cambiar aún se presenta para aquellos que están dispuestos a escuchar. A lo largo de la historia, han sido las pequeñas acciones de individuos justos las que, aunque a menudo ignoradas en su tiempo, han llevado a transformaciones profundas en las sociedades. Nahum, aunque un profeta solitario, nunca dejó de dar su mensaje. Y eso mismo podemos aplicar hoy en nuestras propias vidas. A veces somos solo una voz en el desierto, pero nuestra verdad tiene el poder de cambiar el mundo. Si decidimos vivir según la justicia, si buscamos restaurar lo que se ha perdido, si reconocemos nuestra imperfección y nos arrepentimos, también nosotros podemos evitar el destino que le esperaba a Nínive. Nínive es una advertencia, pero también un testimonio de que, a pesar de las caídas, siempre existe la oportunidad de levantarse si elegimos vivir con integridad. Hoy, en los restos de lo que fue Nínive, existe una lección que todas las naciones pueden aprender: el poder sin justicia, la riqueza sin humildad, la gloria sin rectitud, todo esto está condenado a caer. El mundo moderno, con todas sus luchas, sus dificultades y sus avances, se enfrenta a desafíos similares. El orgullo, la división y la opresión siguen siendo fuerzas poderosas, pero también lo son la compasión, la equidad y la verdad. Nínive fue una ciudad que se consideraba invencible, pero el pecado y la corrupción la destruyeron. De la misma manera, nuestras sociedades pueden caer si seguimos el mismo camino de arrogancia. Como individuos, debemos comprometernos con la justicia, y como naciones, debemos buscar la verdad, la equidad y el bien común. Nínive ya no existe, pero su historia permanece. La caída de una gran ciudad es siempre una tragedia, pero en ella también se encuentran enseñanzas que no deben ser olvidadas. La justicia divina, que puede parecer lenta, siempre es inevitable. Lo que sucedió con Nínive no es solo un relato antiguo, sino una advertencia vigente. La historia de Nínive resuena más allá del pasado, alcanzando a todos los pueblos que hoy buscan poder, riquezas y seguridad sin tener en cuenta el precio de la injusticia. Es posible que el juicio sobre nuestras propias vidas o naciones no se vea de manera inmediata, pero debemos recordar que, tarde o temprano, las consecuencias de nuestras acciones se manifestarán. La historia de Nínive nos llama a vivir con rectitud, a ser humildes ante la justicia divina y a arrepentirnos mientras tengamos la oportunidad. La historia de Nínive, como tantas otras, no debe ser olvidada ni reducida a un simple relato del pasado. Es una advertencia para todos, un recordatorio de que el poder, la riqueza y el dominio nunca deben sustituir el respeto por la justicia y la verdad. Que podamos aprender de la caída de Nínive
reconociendo que el arrepentimiento y la justicia son los caminos hacia la salvación y que, no importa cuán grande sea un imperio, ninguno es inmune al juicio de Dios. Si esta historia te ha dejado una enseñanza o te ha hecho reflexionar sobre las decisiones que tomas en tu vida, no olvides compartir este mensaje. Suscríbete para seguir explorando más historias de la Biblia que siguen resonando con fuerza en nuestros días. Al final, lo que Nínive nos deja es una cuestión fundamental. ¿Qué haremos cuando enfrentemos la justicia de Dios? En un mundo que a menudo parece girar alrededor del poder, la riqueza y la influencia, las historias de ciudades como Nínive nos recuerdan que estos elementos no son la medida de una vida bien vivida. La justicia de Dios no se mide por cuán imponentes son nuestras murallas o cuán abundantes son nuestras riquezas, sino por cuán fieles somos a los principios que Él ha establecido para nosotros: la verdad, la justicia, la humildad y la misericordia. Al igual que Nínive, nuestras propias sociedades y vidas pueden verse cegadas por la falsa creencia de que somos invencibles. El lujo, el poder y las indulgencias pueden parecer una bendición, pero la historia de Nínive nos enseña que ninguna civilización es indestructible cuando construye sobre cimientos de corrupción y pecado. La caída de Nínive es una llamada de atención a todas las generaciones, a todos los pueblos y a cada individuo. La verdad y la justicia prevalecerán, tarde o temprano. Pero la lección de Nínive no es solo una advertencia para las naciones, es también una invitación a la introspección personal. Como individuos, todos enfrentamos momentos de elección. Podemos optar por construir nuestras vidas sobre el ego y la arrogancia, o podemos vivir con humildad, buscando la justicia en nuestras decisiones diarias. Al igual que en Nínive, nuestras vidas también se construyen sobre nuestras decisiones. Y aunque puede que no tengamos murallas físicas o riquezas materiales que nos protejan, sí tenemos el poder de decidir qué tipo de cimientos queremos construir. La misericordia de Dios, como se demostró en el pasado con Nínive, siempre está disponible. El arrepentimiento genuino puede restaurar lo perdido y abrir nuevas posibilidades incluso cuando todo parece perdido. La historia de Nínive nos muestra que el poder de la redención está al alcance de todos, siempre que estemos dispuestos a escuchar, arrepentirnos y volvernos a Él con un corazón sincero. El arrepentimiento, tal como lo predicó Nahum, es más que una palabra o un acto. Es un cambio profundo en el corazón, un reconocimiento de que hemos errado, de que nuestras acciones tienen consecuencias y de que por mucho que querramos ignorarlo, la verdad siempre saldrá a la luz. La caída de Nínive se pudo haber evitado si la ciudad hubiera respondido al llamado del arrepentimiento en su momento. Pero al igual que Nínive, muchos de nosotros podemos estar viviendo en la negación, creyendo que nuestros errores no tienen consecuencias, que nuestros actos no se reflejarán en el mundo que nos rodea. Sin embargo, la historia de Nínive nos recuerda que la justicia de Dios, aunque paciente, nunca pasa por alto el mal. El arrepentimiento es un acto de humildad, de aceptación de que no somos perfectos y de que necesitamos algo más grande que nosotros mismos. La misericordia divina se ofrece a todos, pero depende de nosotros tomar la decisión de cambiar, de no seguir el mismo camino que conduce a la destrucción. Al final, las murallas de Nínive cayeron y con ellas la ciudad, pero lo más importante que cayó fue su orgullo. Nínive se había edificado sobre ídolos de poder, riqueza y autocomplacencia. Sus murallas no eran solo de piedra, sino de una ilusión de invulnerabilidad que solo el juicio divino podía destruir. La caída de sus muros nos muestra que los ídolos que construimos en nuestras vidas, por muy fuertes que parezcan, pueden ser derribados por la verdad. Los ídolos del materialismo, el ego, la soberbia y la justicia propia son solo una fachada que eventualmente colapsará. Hoy en día, muchos seguimos construyendo nuestras vidas sobre los mismos principios que Nínive: el poder, el control, la riqueza y el estatus. Pero la caída de Nínive nos recuerda que estas son falsas seguridades y que solo al construir nuestras vidas sobre la justicia, la humildad y el respeto hacia los demás, podemos esperar una verdadera seguridad que trascienda lo temporal. ¿Qué futuro nos espera si no aprendemos de las tragedias del pasado? Nínive no fue la única gran ciudad que cayó debido a la corrupción interna, y lamentablemente no será la última.
Pero si podemos aprender de su historia, si podemos aplicar las lecciones de su caída en nuestras propias vidas, entonces la justicia de Dios, lejos de ser una amenaza, se convierte en una invitación a vivir de manera más plena, más justa y más compasiva. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de evitar la caída de nuestras propias Nínives. El arrepentimiento personal, el cambio de actitud y la voluntad de caminar por el sendero de la justicia y la verdad son pasos fundamentales hacia un futuro donde, en lugar de la destrucción, haya restauración y paz. El legado de Nínive no es solo el recuerdo de una ciudad que cayó por su arrogancia y corrupción. El legado de Nínive es un testimonio de la justicia divina, de cómo la verdad siempre prevalece, aunque nos olvidemos de ella. Es un recordatorio de que nuestras vidas están llamadas a ser vividas en integridad, con justicia, y que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea. La caída de Nínive no es solo una historia del pasado, sino una lección viva para el presente. Al reflexionar sobre Nínive, volvemos a preguntar, ¿qué tipo de ciudad, de nación, de vida estamos construyendo? ¿Estamos edificando sobre la justicia, la equidad y la misericordia? ¿O estamos colocando nuestros cimientos sobre el orgullo y la corrupción? El juicio de Nínive fue inevitable, pero el futuro aún está por escribirse. Ahora, la decisión está en nuestras manos. A lo largo de este recorrido por la historia de Nínive, hemos visto cómo la ciudad, una vez poderosa y llena de riquezas, cayó por su corrupción y pecado. Pero, al final, la historia de Nínive no es solo una historia de juicio, sino una advertencia y una oportunidad. Aunque la ciudad pereció, su legado no debe ser únicamente el de la destrucción, sino también el de la lección que nos deja, que ninguna civilización, ninguna nación, ni ninguna persona es inmune a las consecuencias de sus elecciones. La verdadera pregunta es, ¿qué haremos con esta lección? ¿Seguirá la humanidad el mismo camino de orgullo y arrogancia que llevó a Nínive a su caída? ¿O elegiremos vivir con justicia, arrepentimiento y humildad? Es nuestra elección. La historia de Nínive se repite una y otra vez en los ciclos de la historia humana. Y aunque los imperios caen, la oportunidad de redención siempre está presente para aquellos dispuestos a escuchar y cambiar. El arrepentimiento y la justicia son la clave para evitar la perdición. Y aunque las consecuencias del pecado pueden ser inevitables, la misericordia de Dios siempre ofrece una puerta abierta para el cambio. No importa cuán lejos hayamos ido, siempre existe un camino hacia la transformación. El arrepentimiento genuino puede restaurar lo perdido y brindar una nueva esperanza, tanto a nivel individual como colectivo. Nínive es un recordatorio de que las grandes civilizaciones no caen de la noche a la mañana, sino que son el resultado de años de malas decisiones, de injusticias que se acumulan y de una falta de responsabilidad. Pero también es un testimonio de que si cambiamos nuestros corazones, si nos arrepentimos sinceramente y buscamos la justicia, podemos cambiar el rumbo de nuestras vidas, de nuestras comunidades e incluso de nuestras naciones. Este es un llamado a todos nosotros, a reflexionar sobre cómo estamos construyendo nuestras propias vidas y sociedades. ¿Estamos construyendo sobre la justicia, la equidad y la misericordia? ¿O estamos permitiendo que el orgullo y la corrupción nos lleven al colapso? ¿Estamos escuchando las advertencias o ignorándolas como Nínive lo hizo? Es hora de reflexionar y actuar. Si Nínive hubiera seguido el camino del arrepentimiento y la justicia, tal vez su destino habría sido diferente. Pero nosotros tenemos una oportunidad. Aún estamos a tiempo de cambiar, de construir un futuro basado en la verdad, la justicia y la misericordia. Es nuestra responsabilidad hacer que las lecciones de Nínive no solo sean parte del pasado, sino que guíen nuestras decisiones y acciones en el presente. Así como Nínive fue destruida por su pecado y corrupción, también nosotros podemos ser restaurados y transformados por el poder del arrepentimiento y la justicia. No importa el tamaño de nuestras fallas, siempre podemos elegir cambiar, siempre podemos elegir vivir de manera que honre los principios de rectitud y equidad. Nínive cayó, pero su historia sigue viva, y depende de nosotros aprender de ella. La caída de Nínive no es el fin de la historia,
es el comienzo de una nueva oportunidad para todos los que están dispuestos a escuchar, arrepentirse y buscar la justicia. En nuestras manos está el futuro. No dejemos que la historia de Nínive se repita. Gracias por ver. Si te ha gustado la historia, te invito a suscribirte al canal. No olvides darle like al video, comentar qué historia te gustaría ver próximamente y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo.